Te invitamos a conectarte al programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios para tu vida. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. Un Encuentro con Jesús, por el canal de YouTube y Facebook, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Que seas mi universo. Un programa de cara a la actualidad, reflexiones, noticias del ámbito cristiano y la palabra de Dios. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. Un Encuentro con Jesús, dirige Rodolfo Vargas. Que seas mi universo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les saludo con la dulce paz del Señor. En este día estamos transmitiendo desde la plataforma del canal de YouTube a todo el mundo a través de este programa Un Encuentro con Jesús. Agradecemos a Dios por este tiempo que nos da para poder compartir la palabra de Dios, compartir las buenas nuevas de salvación y compartir todo el consejo de Dios, como dice el eslogan de nuestro programa, hasta lo último de la tierra. Gracias a Dios porque podemos nuevamente estar en el aire, ¿no? No en vivo, por supuesto, porque estamos tratando de hacer otros programas en vivo. Pero agradecemos a Dios por esto y porque este día de hoy podamos compartir todo lo que Dios ha puesto en mi corazón para que juntos podamos hacer este programa, que es de mucha bendición para los hermanos que nuestros suscriptores también, y para todas aquellas personas que quieren escuchar la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué podemos decir acerca del día de hoy? Hay dos temas que quiero tratar en el día de hoy, pero el primer tema va a ser el tema que titula Los enemigos en el desierto de la vida. El capítulo 24 del Evangelio de Mateo tiene relata un acontecimiento acerca de Jesús, donde él fue llevado al desierto. Y dice la palabra en Mateo 4, verso 1 al 11, entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús, el verso 7 dice, le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Fue muy tajante, ¿no? Y otra vez le llevó, dice el diablo, a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Mire usted las tentaciones, ¿no? Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. El diablo entonces le dejó, dice, y aquí vinieron ángeles y le servían.
Hablando del título de este tema que quiero compartir con ustedes, acerca de los enemigos que tenemos en el desierto de la vida, porque muchas veces pasamos desiertos, muchas veces. Y los enemigos podríamos enumerar de una manera, como por ejemplo, posibles trampas del enemigo, callejones sin salida en algún problema, mucha agitación, mucha preocupación, desánimo, perturbación, dudar de la bondad de Dios, dudar de la presencia de Dios, estar temerosos, ansiosos. O sea, estas cosas hacen de que el desierto sea realmente un lugar, un ataque, ¿no?, del foso del infierno, diríamos. Y curiosamente, el Espíritu Santo dice que lo llevó en este pasaje que leímos, lo llevó al Espíritu, a Jesús, al desierto, donde fue tentado por el diablo, dice. Ahora, si hablamos lo que es el desierto, podemos decir que el desierto es una temporada donde estarán llenas de problemas, de dificultades, como mencionaba, ¿no?, de callejones sin salida, mucha preocupación. Pero todo esto será permitido por Dios. Esto es lo que tenemos que entender. Si entendemos esta parte, seguramente que vamos a lograr pasar esos desiertos como el Señor pasó. Porque Dios permite esto para acercarnos y depender más de Él. ¿Verdad? Dice, dicho esto, el enemigo, como hizo con Jesús, lo tentó de varias maneras. Y a nosotros en el desierto que pasemos, hará todo lo posible que esté en su mano para desanimarnos, para perturbarnos, para que nuestra mirada esté en ese problema, ¿no?, en ese problema. ¿Verdad? Entonces, porque sabemos que el enemigo es despiadado y su lema es robar, matar y destruir. Para esto vino el enemigo, dice la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que tenemos que tener cuidado nosotros, ¿verdad? Y saber más que todo lo que el enemigo va a tratar de hacer con nuestra vida. Ahora, la clave para experimentar la victoria es encontrar paz en medio de la tormenta, como dice un coro, ¿no? Paz en medio de la tormenta. También es importante identificar los esquemas del enemigo que estarán operando, ¿no?, con una velocidad tremenda como para derribar nuestra fe, perder nuestra resistencia y matarnos, primordialmente, ¿no? Leemos en la carta de 1 Pedro capítulo 8, el apóstol Pedro también habló acerca de todo esto y decía que el diablo es como un león rugiente que busca devorar a cualquiera. Está queriendo, es como un león, no es león, es como un león, ¿no? Y también el apóstol Santiago lo dijo de esta manera, que nos dice que nos llama, ¿no?, el apóstol Santiago a someternos a Dios. Someteos pues a Dios y asistid al diablo y él huirá de vosotros. Está en Santiago 4:7. O sea, la importancia de ser humildes para poder resistir al diablo, el sometimiento hacia Dios. La promesa en esta situación que leímos con Santiago es que dice, el enemigo huirá de vosotros. Va a tener que huir. Ahora, la mayoría de las veces, hermanos, esta situación, a veces uno dice, pero hay que estar en el lugar. Usted lo dice porque quizás no pasó ningún desierto. No, por el contrario. Los desiertos que habré pasado, ¿no? Pero si no estaba agarrado de la palabra de Dios, ¿cómo hubiera pasado? Si no sabía estas cosas que la Biblia nos enseña, ¿cómo podríamos pasar esto? Y la mayoría de las veces los problemas se intensifican
Porque somos imprudentes a veces, ¿no? Ante las artimañas del enemigo en el medio del desierto, ¿verdad? Su forma de operar, su modus operandi del diablo, es principalmente hacernos dudar de la bondad de Dios, de la presencia de Dios, de la omnipotencia de Dios. Esto es lo que el enemigo quiere hacernos dudar, ¿no? Y estar temerosos, ansiosos por lo que va a venir y hay veces hasta enojarnos contra Dios mismo por la situación que estamos pasando, pensando que así como el pueblo de Israel decía, estábamos en Egipto, teníamos comida, teníamos todo y ahora estamos en el desierto por seguirte, Moisés, y ahora no tenemos nada, estamos de hambre, de sed. Pasa esto. Pero para combatir, hermanos, estos ataques, necesitamos encontrar nuestro camino cerca de Dios, pegados al Señor, hasta quien nos ha guiado hasta ahora, ¿no? Y sacar de nuestra vida todo lo que es el miedo, la duda, el descontento de la situación por la cual estamos viviendo. No necesitamos acobardarnos ante el enemigo. La palabra de Dios nos dice, ¿no?, que sometámonos a Dios. Esto involucra la humildad de depender de Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esto nos dice. No necesitamos acobardarnos ante el enemigo, pero eso sí, debemos de mantenernos firmes y confiados en la victoria que tenemos con Jesús. En Jesús saber quiénes somos en Cristo Jesús, ¿no? Usar la palabra de Dios como una espada, nos dice, ¿no? Nos dio la armadura el Señor, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, para poder rechazar los ataques del enemigo, ¿verdad? Y orando, dice, en todo momento en el Espíritu, mientras creemos que la victoria va a ser nuestra. Los desiertos económicos, los desiertos de la familia, en el orden matrimonial, en el orden de la salud, desiertos en el orden material. Hay muchos desiertos que pasar. No estamos exentos los cristianos de pasar ese desierto, porque nuestra vida tiene que ser probada, ¿verdad? Tiene que realmente, porque a Dios no se le pasa nada de así por así. Él permite para que podamos, como decía en un principio, acercarnos a Él, depender de Él. Y esto es lo que a veces nosotros dudamos. Miramos tanto el problema que no vemos que está ahí la salida. Y esto es lo que el Señor fue muy claro. El Señor le respondió con la palabra. Mire usted esas tentaciones que tuvo el Señor. Otro podía aceptar cualquiera de estas cosas, ¿no? Pero Él no. Él con la palabra le dijo, la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todo esto es importante, ¿se dan cuenta? Por eso yo creo que los desiertos vamos a pasar los desiertos, seguro, porque no estamos exentos de eso. Pero nosotros tenemos que ver que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Esto es lo más importante. Entonces, cuando nosotros estemos pasando por momentos difíciles, que todos vamos a tener, todos, nadie va a estar libre de todos estos problemas. Entonces, seguramente que si tenemos en nuestro corazón la palabra, si hayamos almacenado mucho combustible de la palabra, entonces en los momentos difíciles seguramente el Espíritu va a saber de dónde tomar una palabra para que nosotros podamos contrarrestar a los susurros del enemigo que viene a nuestra vida o a los ofrecimientos que dicen nuestra vida. No, a veces nos dicen, pero viste, entraste al Evangelio y ahora todo te va mal. Entonces déjalo. En el mundo estabas mejor, ¿no es cierto? Tiene su astucia tremenda el enemigo, hermanos queridos.
No debemos menospreciar al enemigo. Tenemos que saber que el enemigo, dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y todos fueron engañados. Imagínense nuestros primeros padres que eran tan inteligentes, porque Dios creó al hombre y a la mujer con una inteligencia tremenda. Miren lo que fueron seducidos por el enemigo. Así que estemos atentos. Y los desiertos, pasémoslos tomados de la mano del Señor, que Él nos va a llevar, dice, como dice el Salmo 23, aunque ande por caminos de valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado. Es promesas hermosas, ¿no? Así que eso quería con ustedes compartir en este día tan maravilloso, hermanos queridos, cuando tenemos una temperatura de 14 grados acá en Buenos Aires, hace un poquito de frío. Bueno, pero Dios es el que nos guarda siempre, debemos encomendar nuestra vida, nuestra salud. Y aunque estemos enfermos, como Pablo estuvo enfermo, le decía, Señor, quiero ser sano. El Señor dice que no, le dijo, bástate con mi gracia, Pablo, porque mi poder se muestra en la perfección, en la debilidad. Entonces tenemos que creer que esto es así, nuestra fe tiene que aumentar. Pasando el desierto, tenemos que salir hombres y mujeres con más fuerza, con más deseo de seguir a este camino, en este camino tan maravilloso que es el camino del Señor. Escuchamos un tema musical, ¿sí? Mientras vamos preparando el material para esta tarde. Tenemos en la entrevista de la semana, tenemos una charla de una conferencia, un simposio que estuvo haciendo la Iglesia Bautista allá en España, me parece que es en Madrid, creo, y invitaron a un doctor acerca para que hable acerca de la ideología de género. Así que le invito a que no se desprenda de la pantalla para que juntos podamos escuchar, ¿no?, lo que dice. Y yo lo escuché ya, pero quiero que usted escuche, porque lo habla tan claramente que uno va a entender, pero va a tener mucha más idea de lo que se trata este problema, ¿verdad? Escuchamos el tema musical. Primeramente vamos al single publicitario y luego el tema musical. Bienvenidos al programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Estos estudios están diseñados para aquellos que desean profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevarles un estudio bíblico sólido basado en la Biblia para ayudarles a comprender mejor la verdad de Dios y cómo aplicarla en su vida diaria. Únanse a nosotros en estos estudios bíblicos y experimenten la verdad de Dios de una manera nueva y fresca. Comencemos. Estás conectado a tu programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios al mundo. Un Encuentro con Jesús, por el canal de YouTube, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Dirige Rodolfo Vargas. Tu palabra es verdad, presenta desde lo alto una palabra directa a tu corazón. Más allá de todo, te entregas. Un momento para reflexionar sobre temas de actualidad. Fue más allá. Cada vez estamos más cerca de que el mundo acabe. Desastres, guerras y pandemias se repiten en los titulares una y otra vez. Lo cierto es que ya todo estaba escrito, y así va a suceder. Pero también Dios tiene un plan escrito para ti y quiere revelarte una verdad que salvará tu destino. La verdad de Jesucristo. Conoce cómo la verdad de Jesús puede cambiar tu vida. Porque todos los momentos son especiales con Dios. Te invitamos a continuar con nuestra música.
Radio Vida Nueva Online. Play Store Vida Nueva Online. Tu radio amiga. Difundiendo todo el consejo de Dios. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre por el madero, a él no le mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Y todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Y santo es el que vive, santo es el que reina, Y santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada y en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada y en la cruz. todos lo verán, como rey en las nubes volverá, Coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. 374. La sanidad divina. ¿Existe la sanidad divina hoy en día? ¿Sana hoy Dios como lo hizo en la antigüedad? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Éxodo capítulo 15, versículo 26 dice: Yo soy Jehová, tu sanador. Y esta es una promesa que no ha perdido vigencia.
También se dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios no ha cambiado. El mismo poder que operó en Jesús 2000 años atrás sigue vigente hoy día. Ahora bien, queda claro que hay ciertas promesas en la Biblia que están condicionadas. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6 versículo 24 se dice que si cumplimos y obedecemos los mandamientos de Dios, nos irá bien todos los días y nos conservará la vida. En Éxodo capítulo 15 versículo 26 se dice claramente que la sanidad está condicionada a la obediencia. Si oyen atentamente la voz de Dios y hacen lo recto delante de sus ojos y guardan todos sus mandamientos, ninguna enfermedad vendrá a ustedes. Aún así, hay enfermedades que no son fruto de la desobediencia. Muchas personas han sido engañadas al creer que si no se curan, es porque Dios les ha abandonado. Llegan a la conclusión equivocada de que Dios no los escucha porque no los ama o porque son pecadores irrecuperables. Sienten que se han ajustado estrictamente a los requerimientos de la palabra y la curación no ha llegado simplemente porque no son objeto de la gracia divina. El hecho de que usted no se sane no significa que Dios no lo ama. Significa que Dios está trabajando en usted. Pablo oró 3 veces a Dios por una enfermedad en su cuerpo y Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Dios no trae el sufrimiento, pero tiene sobradas razones para permitir que Él llegue a nosotros. Pienso que hay ocasiones que simplemente Dios permite que suframos. ¿Por qué? Para purificarnos. 1 Pedro capítulo 1 versos 6 y 7 dice: «Alégrense, aunque sea necesario que por algún tiempo tengan muchos problemas y dificultades, porque la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se prueba con fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se prueba por medio de los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que se ha probado tanto merece ser alabada. De modo que estemos contentos no por los problemas, sino a pesar de los problemas. Disfrutar del dolor por el dolor mismo y de las heridas por las heridas en sí no es más que sadismo y masoquismo. Debemos regocijarnos y estar contentos a pesar de estar sufriendo, porque Dios lleva a cabo su perfecto plan para nuestras vidas. Otras veces el sufrimiento tiene el objetivo de corregirnos o disciplinarnos. Hebreos capítulo 12 dice: «Pero ustedes parecen haberse olvidado ya del consejo que Dios les da a sus hijos en la Biblia. Hijo mío, no tomes mis correcciones como algo sin importancia, ni te pongas triste cuando yo te reprenda, porque yo corrijo y castigo a todo aquel que amo y considero mi hijo». Hemos de reconocer el hecho de que Dios permite que las dificultades se nos crucen en el camino para disciplinarnos porque nos ama. Es que no hay progreso sin crisis. Por lo tanto, si le toca vivir momentos difíciles, no reniegue, no se desanime, aprovéchelo para sacar de él lo mejor posible. El propio Cristo aprendió la obediencia a través del sufrimiento que tuvo que soportar. La amorosa intención de Dios es que los dolores que suframos sean para nuestro bien. No proteste amargadamente cuando Dios lo lastime. No se desconcierte cuando Dios permite que se le presenten dificultades en la vida. Admita, en cambio, que las heridas conformen su personalidad y plasmen su carácter y que permitan que refuercen también su fe. Esto, por supuesto, no significa que no podemos esperar ser sanados por Dios. Creo que también es la voluntad de Dios que gocemos de buena salud. Él nos quiere fuertes y saludables, y que proclamemos la victoria y la sanidad que está dispuesto a darnos. Por eso la Biblia dice en 3 de Juan: «Amado hermano, le ruego a Dios que te encuentre bien, y también le pido que te vaya bien en todo lo que hagas, y que tengas buena salud». Ponga hoy mismo su confianza en Dios y crea sin más que la sanidad divina llega a su vida. Créalo, espérelo, recíbalo. Que Dios lo bendiga.
Qué hermosa reflexión que nos trajo hoy. Y como digo, ¿no? Estamos en el mismo espíritu porque hablamos de los enemigos en el desierto que pasamos, a veces enfermedad, ¿no? A veces decía, no reniegue cuando vengan estos problemas, porque Dios por alguna razón está permitiendo que pase esto. Gracias a Dios, hermanos, que esto yo creo que por eso siempre Dios nos respalda de esta manera. Cuando veo del tema que tocamos, Dios nos respalda con esta otra reflexión que nos envió el pastor Sinali. Y el otro día recibí la carta de una de las, me parece que es de su esposa o de una hermana de la iglesia del pastor Sinali, iglesia de la ciudad, el cual está realmente muy, muy agradecida y me decía que todo lo que publicamos es para que usted lo difunda en todo momento. Así que gracias a Dios porque igual le mandamos una carta para decirle que estamos utilizando sus audios, ¿no? De reflexiones cristianas. Y usted sabe que muchas veces hay personas que por ahí no están de acuerdo, hay que pedir el respectivo permiso. Entonces me mandó una carta realmente muy hermosa, bendiciendo el programa y que todas las cosas salgan bien, todo esto. Vamos a hablar de otro problema que aqueja en la iglesia de hoy en día. Esta iglesia de mucha tecnología, diría yo, el tiempo de la tecnología, de los avances de la ciencia, de todo, ¿no? Donde yo creo que el amor se está enfriando y a veces ya los cristianos son más livianos, o sea, las cosas lo manejan con mucha más liviandad y no son cristianos comprometidos como tendría que ser en esa iglesia primitiva, donde la iglesia era tremenda, ¿no? Donde dice que cada día se añadía un montón de personas por los milagros que hacían los apóstoles, ¿verdad? Y hay un problema en la iglesia, hermanos, que realmente es muy doloroso. Y hay un problema de la hipocresía. Por eso el título que tiene usted ahí en pantalla dice el tema de hoy, el cristiano y la hipocresía en la iglesia. Y preparé un estudio acerca de esto, con ejemplos, desafíos y soluciones, los cuales voy a compartir con ustedes en esta tarde. Así que prestemos atención, ¿no? Porque la hipocresía es una realidad dolorosa que puede encontrarse en cualquier contexto humano, ya sea cristiano o no sea cristiano. Así que no solamente es peculiaridad del no cristiano, también del cristiano. Este tema vamos a explorar en la relación entre el cristiano y la hipocresía, ¿no? En la iglesia. Vamos a ver algunos ejemplos y también no solamente ver esto, sino también ver las soluciones. Porque en esto está la situación. El Señor planteaba un problema y les daba la solución. Entonces, esto es bueno. A través de la reflexión y el cambio personal que cada uno va a tener seguramente de esto, porque que nadie me diga que no es hipócrita, porque si no, entonces yo soy, ¿cómo le puedo decir? Yo soy anticristiano entonces. Porque todos tenemos estos problemas, no solamente la hipocresía, el egoísmo, el orgullo, la soberbia, aún siendo cristianos. Entonces, yo creo que amerita estudiar este tema en el día de hoy, ¿verdad? Ya que quizás en las iglesias no se habla mucho, de muchos temas que no se hablan, que son vitales, importantes. Y tratamos nosotros, tocando este tema, trato de contribuir a una iglesia más auténtica y coherente con los principios del Evangelio, ¿verdad? Los versículos que elegí son 3, ¿no? Mateo capítulo 7, versos 3 y 5, que habla acerca de la paja. Usted ya sabe ese versículo, ¿no? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Lo dijo en textuales palabras Jesús. Mire usted lo que utilizó. El otro texto bíblico es Santiago 1:22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Esto con relación a lo que no es bueno tener ¿cómo le puedo decir? Este espíritu de egoísmo, de hipocresía. No es bueno, ¿verdad? Y el tema que yo más o menos me gustó como para tocar este tema es lo que dijo el Señor de una manera muy concreta y realmente a algunos por ahí les molestó, ¿no? Les dijo, ay de vosotros, está en el capítulo 23 de Mateo, versos 25 y 26. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, les dijo. Mire usted lo que utilizó el Señor, este calificativo, ¿no? Hipócritas, ahí está la hipocresía. Porque limpiáis, les quiso decir, porque su hipocresía, ¿saben qué significa? Les dijo, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, le dijo, otra vez fariseo ciego. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. ¿Qué? Versículo realmente durísimo, durísimo. Yo creo, hermanos queridos, que la hipocresía, vamos a ver algunos ejemplos de la hipocresía, cuáles son, porque tenemos que identificarlas, ¿no? ¿Cuáles son las características de la hipocresía? Algunos dirán, pero yo no soy hipócrita, pero tengo una máscara religiosa, pero juzgo y condeno. No, vamos a ver ahora lo que significa la hipocresía. La adopción de una máscara religiosa, ¿no? Ser doble ánimo. Personas que muestran una apariencia piadosa, ¿no? En el entorno de la iglesia, se comportan realmente como buenos cristianos, que Dios les bendiga, son realmente apariencia, ¿no? Pero mantienen un estilo de vida contrario a los valores cristianos fuera de ella, en el trabajo, en su casa, distinto a lo que es. Esto es hipocresía. Esto es hipocresía. Una característica tremenda. Y a Dios lo que le interesa es la vida privada, lo que hacemos en las cuatro paredes de nuestro hogar cuando estamos solos, ¿verdad? La segunda característica, juzgar y condenar. Juzgar y condenar. O sea, los cristianos que señalan y critican los errores de los demás. Mire usted, sin reconocer sus propias faltas y necesidades de transformación. Como les decía el Señor, ¿no? Limpien primero lo de adentro para que también lo de afuera sea limpio. O en otra oportunidad, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano, ¿no? La crítica es tremenda, hermano. La crítica a veces se utiliza desde el púlpito. Cuando a alguien se le da la oportunidad para agradecer o para compartir algo, y aprovecha la oportunidad para darle al hermano o a la hermana quien quizás cometió un error, y ahí le da. Eso es hipocresía. Esto es hipocresía. Porque fuera de los problemas es una persona realmente un cristiano 100%. Llega a los problemas, todo lo contrario. Esto es hipocresía. Una tercera característica sería la falta de amor y compasión. La falta de amor y compasión. O sea, negar ayuda o mostrar indiferencia hacia los necesitados, ¿no? Contradiciendo el mandato de amor y de compasión de Jesús. Que el Señor no solamente daba la parte espiritual, sino también daba la parte material, los alimentaba. Si esto está en nosotros, si nosotros nos falta amor, ¿no? O sea, hay indiferencia hacia los demás y falta de compasión, entonces somos hipócritas. Somos hipócritas. Mentalmente, este es el diagnóstico.
La palabra nos dice que somos así. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a otras personas? Somos no solamente hipócritas, sino yo diría, somos hasta egoístas. ¿Verdad? Otra de las características de la hipocresía sería la doble moral. Este es muy grave, hermano. Este es muy grave. Porque líderes religiosos que predican un mensaje moral elevado, ¿no? Tremendo. Mucha sabiduría, mucha moralidad, pero viven en la deshonestidad, el abuso de poder o la inmoralidad en su vida privada. ¿Usted conoce a alguien así? Usted está hablando no solamente de los miembros de la iglesia, sino también de los líderes, que es lo que es más peor todavía, ¿no? Pues tiene otro compromiso, otra tarea, otro lugar en la obra del Señor. Pero pasa esto, hermano. Son líderes hipócritas. Estos fariseos y escribas eran gente muy importante en el pueblo de Israel. Pero el Señor les dijo, fariseos hipócritas. Escribas y fariseos hipócritas. Qué tremendo. Porque dijo, el Señor conocía. No tenía necesidad de que nadie le diga nada. Él conocía lo profundo de nuestro corazón. Entonces, si nosotros tenemos una doble moral, entonces somos hipócritas. Somos deshonestos. Abusamos el poder que Dios nos dio, no solamente en la iglesia. O nuestra inmoralidad en la vida privada. Que a veces pasa que por ahí miramos alguna pornografía en la red. Pensamos mal de una hermanita de la iglesia, la miramos con codicia, ¿no? Esto es para hombre y mujer, no solamente acá los hombres, porque a veces cuando se habla de inmoralidad sexual pensamos solamente al hombre, no nos dirigimos a él. No, esto es hombre y mujer, porque en ambos casos son hipócritas. El Señor cuando dijo hipócritas se refirió a todos. Ahora, ¿cuál es el desafío para el cristiano? ¿Cómo podemos los desafíos que tenemos que hacer para que esto cambie? Primero, yo anoté esto. Autoevaluación sincera. Esto es lo más importante. Reconocer y examinar nuestras propias actitudes. Y acciones en busca de posibles formas de hipocresía. Reconocernos, ¿no? A través de la palabra, a través de nuestra actitud, ver si realmente examinarnos, dice, qué cosas están más o menos pareciéndose a las características que tiene un hipócrita. Ese es el primer paso, ¿no? Examinarnos. Examíname, Señor. Sí. Y ve si hay pecado en mí, decía el salmista David. Es bueno examinarse, ¿no? Yo, por ejemplo, llega la final de la jornada, antes de irme a la cama o cuando estoy en la cama. Bueno, al orar tengo que decir, Señor, hice esto, no está bien. Perdóname, Señor. Y yo digo esto porque por ahí al día siguiente no voy a poder despertar con vida. Y eso es grave, ¿no? Es correr mucho riesgo. Otro desafío sería vivir una fe coherente. Esto es más importante, ¿no? Alinear nuestras creencias y valores con nuestras acciones diarias en todos los ámbitos de nuestra vida. Tratar de que realmente aplique todo lo que he aprendido, ¿no? A través de la palabra, aplicarla. Esto es vivir una fe coherente. Por eso decía el apóstol Santiago, pero ustedes ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. O sea, sabemos que debemos de perdonar y no lo hacemos. Más por el contrario, cuando nos da la oportunidad, sácateca. ¿No? Yo en estas semanas fue partícipe de esto, ¿no? Escuché esto que pasó. Un hermano seguramente se comportó mal por
por su falta de madurez también cristiana, no quiero justificar. Y otra hermana desde el púlpito no le dio con todo. Y decía también, debemos de amarnos antes de criticarnos. Y no sé, acá no había una fe coherente, ¿verdad? Entonces debemos cuidar nuestras cosas, hermanos queridos, en todas las acciones diarias de nuestra vida. Tenemos que saber aplicar, porque eso es parte de nuestro testimonio como creyentes que somos. Y por último, otro desafío sería superar el miedo al juicio. ¿Esto qué significa? Cultivar un ambiente de aceptación y gracia dentro de la iglesia, ¿no? Porque hay hermanos que también no son crecidos espiritualmente, son bebés todavía. Y quizás su proceso de crecimiento es muy lento. Tenemos que tener aceptación y gracia en la iglesia, tener misericordia, ¿no? Y cuando creamos esto, las personas se sienten seguras. Aumentamos su fe y vulnerables también, ¿no? Entonces, yo creo, hermanos queridos, que esto tendríamos que nosotros cultivar, ¿no? Hacer de que haya un ambiente de aceptación y gracia dentro de nuestras iglesias, Y no sé, muchos realmente no aplican esto, ¿no? Cuando viene alguien, quizás ¿cómo le puedo decir? Un homosexual, es un gay, es una lesbiana, es un drogadicto. Entonces, tenemos que nosotros, ¿no? Porque la iglesia es una clínica, un hospital, donde llegan todos los enfermos, los accidentados, los que ya están a punto de morir. Y ahí son sanados. Esto es importante. Por eso yo creo que estos desafíos son importantes, hermanos, para echar de un lado esta hipocresía que hizo daño al pueblo de Israel. Ahora, ¿cuáles son las soluciones? Las soluciones, tenemos que dar la solución a todo problema, es importante porque la Biblia da solución a todos los problemas. Primeramente, la solución sería buscar una relación genuina con Dios. Esto es importante. Desarrollar una conexión personal con Dios, basada en la humildad, la sinceridad, el arrepentimiento constante, ¿no? Esto es importante. Porque todos los días vamos a pecar. Siempre vamos a pecar, ¿verdad? Vamos a pecar siempre. Entonces sería bueno esto, de esta manera, buscar una relación con Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando leemos su palabra, cuando oramos. Buscamos una relación personal para que esté nuestra vida impregnada de Dios. Otra de las soluciones sería practicar la humildad y la autenticidad. Ser humildes, depender de Dios, ser auténticos cristianos, reconocer nuestras debilidades y errores. Esto es lo primero, hermano. Tenemos que reconocer nuestras debilidades y errores. Sin temor al juicio de los demás, ¿eh? Porque a veces uno piensa que cuando reconoce su debilidad y su error, piensa que, está indefenso, o sea que bajó de pedestal. No, esto no es así. Uno sube a la presencia de Dios, se estima delante de Dios, ¿verdad? Y esto está basado en la humildad, como ser humildes. Sabiendo que, por eso cuando decía el Señor acerca de las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, los que tienen necesidad de las cosas de Dios, ¿no es cierto? Y la sinceridad, lo más importante. No podemos mentirnos, como dice el apóstol Santiago, engañándonos a vosotros mismos, no es imposible. Yo sé cómo estoy, no me puedo engañar, ¿verdad? Y luego el arrepentimiento, que eso tenemos que hacerlo todos los días, llegada a la final jornada. Señor, esto hice. Perdóname, Señor. ¿No? Y esto también va para mí. ¿Sí? Porque me hace recordar que tengo que hacer estas cosas. Porque quizás a veces nosotros nos olvidamos de nuestros deberes como creyentes. ¿Qué más? Valorar la comunión y el apoyo mutuo. Esto es importante también. La coinonía.
cultivar una comunidad de creyentes donde se fomente el amor, la compasión, el cuidado por unos por otros, creando un entorno seguro para el crecimiento espiritual. Porque lo que pasó el otro día, justamente por eso toqué el tema del cristiano y la hipocresía en la iglesia, es porque vi esta situación. Y la verdad que me causó indignación, porque no se tiene que proceder de esta manera. Yo tengo que hablar con el hermano que obró mal, tengo que llamarlo a solas. Hay maneras bíblicas de poder solucionar los problemas y no aprovechar el púlpito para donde no hay amor, no hay compasión, no cuido al otro y destruyo al otro. No, así no es la cosa, ¿verdad? Entonces, tenemos que crear un entorno seguro para el crecimiento espiritual. Tienen que crecer sanos, libres. Es como los niños. A los niños cuando vayan creciendo, los tenemos que vacunar, tenemos que alejarlos de lugares donde hay virus, alguna cosa. Así, tenemos que cuidarnos para que crezcan sanos. Lo mismo pasa en la iglesia. Todas estas cosas, porque, ojo, que si no cuidamos bien, estos van a ser maestros de hipócritas. Van a aprender mucho mejor. Hipocresía, orgullo, deslealtad, doble moral, todo. Entonces, tenemos que buscar por eso, valorar la comunión y el apoyo mutuo. Y por último, tenemos que enseñar y predicar con el ejemplo. Esto dijo la pastora Mabel en una oportunidad. Debemos de predicar con el ejemplo. Los líderes y miembros de la iglesia, esto estaba hablando también de los líderes, los que están ocupando el lugar, los que desde el púlpito dan los mensajes, ¿no? Y seguro que cuando alguien sube al púlpito debe tener mucha sabiduría y entendimiento. Entonces los líderes deben vivir una vida coherente con sus enseñanzas, siendo modelos de integridad y amor. Por eso no es cualquiera. Pastor, anciano, diácono, no es cualquiera. Cuando eligieron los discípulos, los diáconos de la iglesia primitiva, Pedro y Juan y todos los demás, eligieron, dice, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres íntegros. ¿Se verdad? Pues ese es el problema. ¿Cómo yo voy a creer en una persona que predica una cosa a través comparte una palabra de Dios en el púlpito y después veo lo contrario en su vida, fuera del púlpito, o en la iglesia, o en la calle, en donde sea? Entonces, no, yo creo que tenemos que enseñar y predicar con el ejemplo. El apóstol Pablo dijo, lo que han visto, lo que han oído, lo que han recibido, así tienen que hacer, como yo hice de Cristo Jesús. O sea, todo lo que Pablo hizo, lo aprendió de Jesús. Jesús fue un hombre íntegro. Con su mensaje enseñaba y predicaba con su ejemplo. Porque ejemplo os he dado, dijo el Señor, para que ustedes hagan lo que yo hice. Entonces, este es el gran problema, hermano. Este es el gran problema. Y la conclusión de todo esto, de todo este problema de la hipocresía, que la verdad que lo toqué este tema por ese incidente que pasó en la iglesia. Es que la hipocresía en la iglesia es un problema real, existe y doloroso, que requiere nuestra atención, hermano, y acción. No solamente atención, sino acción. Acción. A través de la autoevaluación sincera, la práctica de la humildad, la autenticidad y todo esto que tenemos que. Ojalá que este programa puedan ver los hermanos, ¿no? Muchos, mayoría de los hermanos, porque es necesario. Porque es un problema muy real en la iglesia y muy doloroso, hermano. Y puede causar desintegración. El Señor lo dijo muy claramente. ¿Cuál es la característica, ¿no?, del cristiano? En esto conocerán, dijo, que sois mi discípulo, la gente, en que os améis unos a otros. Y en el amor está encerrado todo esto. Todo. El amor encierra todo. Como vemos en el capítulo 13, ¿no?, 1 Corintios. El apóstol Pablo habla ahí del concepto de lo que es el amor.
Entonces, hermanos, dicho esto, no queda otra cosa más que poner en obra todo lo que hemos aprendido, como dice el apóstol Santiago, ¿no? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. O sea, esto que no pase. Oímos el programa, escuchamos la palabra, listo. No, sino ser hacedores. Porque si no, dice, engañándoos a vosotros mismos. Y no tan solamente oidores, dijo, no, engañándonos a vosotros mismos. Así que, hermanos queridos, yo creo que esto fue algo muy importante y muy necesario para que podamos tratar en este día. Bueno, ahora vamos a la entrevista de la semana. Hoy no tenemos ningún entrevistado en sí que hicimos como la anterior semana, pero ya la próxima estoy preparando otras entrevistas. Hoy vamos a ver una entrevista que hicieron acá, no una entrevista, sino un simposio, donde el doctor, ¿dónde está el nombre? El doctor Benigno Blanco, habló acerca de lo que es la ideología de género. Y la verdad que me impactó. Yo quisiera que usted escuche con mucha atención, hermano, lo que está hablando este doctor. Porque es de España, pero puede pasar también acá y está pasando acá. Así que le invito a conocer lo que habló este hermano, este doctor acerca de, y debe ser hermano este doctor, ¿no? De lo que está pasando con la ideología de género. No te pierdas la entrevista destacada de la semana en nuestro canal de YouTube. Nuestro invitado, un líder de la Iglesia Puerto de Paz, compartirá su sabiduría y visión desde una perspectiva cristiana. Prepárate para profundizar estos temas claves de interés general. No te pierdas esta oportunidad de enriquecer tu conocimiento y expandir tu comprensión. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte estas valiosas entrevistas cada semana. Te esperamos en nuestro próximo video de entrevistas destacadas de la semana. Dirige Rodolfo Vargas. Por eso todo lo que tiene que ver con la educación afectivo-sexual hoy es muy importante. Y porque además estamos en un momento histórico en que, curiosamente, en el sistema democrático, algunas administraciones públicas han decidido hacer suya una visión concreta de la sexualidad. Creíamos que con la separación de los estados totalitarios y de las viejas dictaduras, la sexualidad quedaba fuera de la política, formaba parte del terreno de la libertad ideológica, de pensamiento, de conducta de los ciudadanos. Pero ahora de repente algunos estados, entre ellos el español, han decidido que ellos tienen una visión de la sexualidad y se creen con derecho a imponerla a todo el mundo. Eso está sucediendo en España alrededor de la ideología de género, en concreto. ¿Qué es la ideología de género? Es una visión de la sexualidad, una antropología, una concepción sobre el ser humano desde el punto de vista de la sexualidad, que consiste en afirmar, lo resumo muy rápidamente, que en materia de sexualidad no hay nada que sea natural, que todo lo que históricamente hemos asociado a la idea de sexo, de masculino, de femenino, es una construcción cultural e histórica cambiante y cambiable, que no hay ni hombres ni mujeres, sino plurales orientaciones afectivos sexuales reconfigurables a discrecionalidad y libertad de cada uno, y que por lo tanto en materia de sexualidad no se puede decir natural, antinatural, bueno, malo, conveniente o inconveniente, que el único criterio en materia de sexualidad es la opción de cada persona de qué quiere hacer con su cuerpo. Hay otra forma de entender la sexualidad, que es la mía, por ejemplo, que es la que dice que eso no es verdad, que es un error de apreciación, que los seres humanos somos chicos o chicas, y eso no es una afirmación ni moral ni religiosa, sino una realidad física, biológica, constatable, genéticamente diferenciada. Y que los seres humanos somos chicos y chicas y además no hay otra cosa. Eso sí, somos libres. Y por lo tanto, con lo que somos podemos hacer una variedad de cosas, tampoco tantas, pero una cierta variedad. Pero que no se puede confundir el terreno de lo que somos con el terreno de la libertad para hacer lo que queramos con eso que somos. Porque si olvidamos lo que somos para quedarnos en la libertad, estamos olvidando un dato muy importante, que es la realidad. Y cuando los seres humanos olvidamos la realidad, ya no nos aclaramos sobre nada. Pues la ideología de género, en mi opinión, es olvidarse de la realidad humana en materia de sexualidad. De eso que dije al principio, que los humanos somos chicos y chicas, que parece algo elemental, pero es que es muy importante. Es muy importante porque no es que los humanos lleguemos a ser hombres o mujeres, es que somos hombres y mujeres. Yo soy un hombre desde que era un cigoto de una célula hasta que me muera, y no puedo ser otra cosa. Y por lo tanto, todo lo que yo hago lo hago en masculino.
amo en masculino, practico el sexo en masculino, pero pienso en masculino, miro en masculino, rezo en masculino, quiero en masculino, porque no puedo hacerlo de otra manera. Y a mi mujer le pasa lo mismo en femenino. Y por lo tanto, si uno niega la masculinidad o la feminidad como datos relevantes para entender al ser humano, está negando al propio ser humano. No se entiende ya nada. Eso es la ideología de género. Es un inmenso error antropológico sobre en qué consistimos los seres humanos. Y por eso me parece muy importante. Y nos afecta a todos porque todos somos sexuados. Por eso, si un Estado se empeña en introducir la enseñanza de la ideología de género o la enseñanza de cualesquiera materias en clave de género en la escuela, a mí me preocupa profundamente. Y me preocupa por dos cosas. La primera, porque esa es una opción liberticida. El Estado no tiene derecho a imponer ninguna visión de la sexualidad en la escuela, ni la mía ni la de género, ninguna. Eso corresponde a las familias. Y en segundo lugar me preocupa, aparte de esta dimensión liberticida, porque creo que es un error, sin más, que va contra la evidencia científica. Y sin embargo ese error está sucediendo en nuestro país, no solo en nuestro país. Se están aprobando, como saben ustedes, en distintas comunidades autónomas de España. Sus Cortes de Castilla y León lo están debatiendo en estos momentos. Distintos proyectos de ley que bajo un nombre más o menos equivalente al siguiente, Ley Reguladora de la Lucha contra la Discriminación por razón de orientación afectivo-sexual, bajo ese nombre tan atractivo se impone la ideología de género en todos los sectores de la vida social, también en la escuela. Y eso a mí me parece, repito, un peligro para las libertades y por eso me preocupa y por eso les hablo de este tema a ustedes. Y además se está tramitando en el Congreso de los Diputados una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Podemos Izquierda Unida, que es esta, que va a hacer lo mismo a escala nacional, ya complementando lo que dicen todas las comunidades autónomas. Y en el caso de Castilla y León hay un proyecto de ley que se está tramitando en las Cortes de Castilla y León, que es este que tengo aquí, que va en la misma dirección, son casi todos iguales estos proyectos de ley, y que parten de una idea jurídicamente errónea, porque es el error antropológico del género convertido en norma jurídica, que es definir a las personas por su sexualidad, es decir, por lo que hacen con su libertad y no por lo que son. Qué interesante, hermanos queridos, lo que habló el doctor, ¿cuál es el nombre? Benigno Blanco, ¿no? Hace honor a su nombre, Benigno, sí. Porque esto es algo, esa aclaración es tremenda. Y yo creo que usted con esta charla, con esta pequeña charla de 5 minutos, porque después vamos a ir pasando otros fragmentos de esta conferencia que dio en esta iglesia, acerca de lo que está pasando en España, ¿no? Con mucha fuerza esta situación, no solamente de la ideología de género, sino también del movimiento LGBT, igual que en Estados Unidos. Y lamentablemente esto está llevando a un caos, ¿no? Porque hay personas que están del lado de uno y otros del lado de otro. Entonces, tenemos que hablar. Tenemos que no solamente, tenemos que accionar, como le decía en la entrevista a nuestra hermana Verónica, acerca de todo esto. Pero yo creo que este pequeño fragmento que escuchamos de esta conferencia, fue muy clara la posición, ¿no?, de la iglesia. Así que nosotros también estemos preparados, ¿no?, para poder defender nuestra fe. Estemos preparados, porque va a haber momentos donde vamos a tener que decidir o nos van a preguntar o algo va a pasar, ¿cierto? Así que preparémonos, porque las cosas que vienen se vienen muy grandes, los ataques del enemigo para este mundo, para la iglesia más que todo, ¿verdad? Bueno, ahora pasamos a un tema, a un sector donde vamos a ver uno de los libros del Antiguo Testamento, hecho por la organización Bible Project, donde relata cada libro, el resumen de cada libro, y lo va graficando. La aplicación ya di y muchos lo conocen. Hoy vamos a ver el libro de Proverbios. Este libro de Proverbios realmente es algo impresionante lo que hizo el sabio Salomón. Y yo creo que vamos a ver ahora ¿cómo le puedo decir? El resumen de lo que trata
este libro. Así que atento, y yo creo que usted cada día que está leyendo, ¿no?, y mirando estos capítulos, tenemos mucho mejor panorama de lo que es la palabra de Dios. Vamos ya con el libro de Proverbios del libro del Antiguo Testamento. El libro de Proverbios. La palabra proverbio típicamente se refiere a un dicho corto e ingenioso que ofrece algún tipo de sabiduría, y este libro contiene muchos de ellos, pero casi todos están en la sección central del libro, en los capítulos del 10 al 29. Pero hay muchas más cosas sucediendo en el libro de Proverbios, especialmente al principio, en los capítulos del 1 al 9, y en la conclusión, los capítulos 30 y 31. El libro ha sido diseñado con una introducción, el capítulo 1, versículos 1 al 9, y lo primero es que enlaza este libro con el rey Salomón. Ahora, recuerda la historia de Primera de Reyes, capítulo 3. Salomón había pedido sabiduría a Dios para guiar bien a Israel. Así que Salomón llegó a ser conocido como el hombre más sabio del mundo antiguo. Y se nos dice en Primera de Reyes capítulo 4 que él escribió miles de proverbios y poemas y que recolectó conocimientos sobre plantas y animales. De manera que Salomón era como la fuente de la literatura de sabiduría de Israel. Así que, aunque no todo el material de este libro fue escrito por él personalmente, él es donde se inició la tradición de sabiduría de Israel. La introducción dice que al leer este libro, tú también puedes obtener sabiduría. Ahora, para la mayoría de nosotros, sabiduría significa conocimiento, pero la palabra hebrea hokmah significa mucho más que actividad mental. También se refiere a la acción, así que piensa en los conceptos de habilidad o de conocimiento aplicado. Esta es la razón por la que en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, se decía que en Israel eran los artistas y artesanos los que tenían hokmah. Así que el propósito de este libro es ayudarte a desarrollar una serie de habilidades prácticas para vivir bien en el mundo de Dios. Y esto se enlaza con otra idea clave de la introducción, el temor del Señor. Ahora, el temor aquí no quiere decir terror, quiere decir un sano sentido de reverencia y asombro por Dios y por mi lugar en el universo. Es una mentalidad moral que reconoce que no soy Dios y que no puedo definir por mí mismo el bien y el mal, o lo correcto y lo incorrecto. Más bien, necesito humillarme delante de Dios y adoptar la definición de Dios del bien y el mal, incluso cuando sea inconveniente para mí. Ahora, esta introducción nos lleva a la primera sección principal del libro, los capítulos del 1 al 9, los que tampoco contienen proverbios cortos de solo una línea. Más bien, lo que encontramos aquí son 10 discursos de padre a hijo sobre cómo el hijo debería escuchar la sabiduría y cultivar el temor del Señor y vivir de acuerdo a este temor. Lo que significa una vida de virtud, integridad y generosidad que conduce al éxito y a la paz. El padre también le advierte a su hijo sobre las decisiones insensatas, malvadas y estúpidas que engendrarán egoísmo y orgullo, llevándolo a la ruina y a la vergüenza. De manera que el hijo debería hacer de la búsqueda de la sabiduría y del temor del Señor la meta principal de su vida, y esta manera de pensar constituye la lógica moral de todo este libro. Ahora, estos discursos del Padre también nos dan una pista sobre lo que es la literatura bíblica de sabiduría y cómo se diferencia de otras partes de la Biblia. Estos libros exploran cómo vivir bien en el mundo de Dios, pero la sabiduría no es lo mismo que la ley que Moisés entregó a Israel en el monte Sinaí. Y no es lo mismo que la profecía, que es el discurso divino de Dios a su pueblo. Más bien, la literatura de sabiduría contiene el entendimiento del pueblo de Dios, acumulado por generaciones, sobre cómo vivir de manera que honre a Dios y a los demás. Entonces, a través del libro de Proverbios, estas palabras humanas sobre la sabiduría se han reunido como palabra y sabiduría de Dios para su pueblo, lo cual se conecta con la otra cosa que encuentras en los capítulos del 1 al 9. Hay 4 poemas de la señora Sabiduría. Aquí la sabiduría ha sido poéticamente personificada como una mujer que llama a la humanidad a prestarle atención y a buscarla. La sabiduría dice que está entretejida en el tejido del universo. Así que, donde sea que veas a personas tomando decisiones sabias, ellos están utilizándola. Así que cuando ves a alguien siendo generoso, sexualmente íntegro o defendiendo la justicia, están apoyándose en la sabiduría.
Estos poemas de la señora Sabiduría son una manera creativa y poética de exponer la idea de que vivimos en el universo moral de Dios y que la bondad y la justicia son realidades objetivas que ignoramos a nuestro propio riesgo. Así que temer al Señor viviendo sabiamente es vivir conforme a la naturaleza del universo. Ahora, unidos, estos dos grupos de discursos, del Padre y de la señora Sabiduría, hacen una poderosa declaración acerca de este libro, que no estás simplemente leyendo buenos consejos, estás leyendo la mismísima invitación de Dios a aprender sabiduría proveniente de las anteriores generaciones. Así que en la siguiente sección del libro, los capítulos del 10 al 29, encontramos cientos de proverbios antiguos, y ellos aplican la sabiduría y el temor del Señor a cada tema de la vida que pudieras imaginarte. Familia, trabajo, vecindario, amistad, sexo, matrimonio, dinero, ira, perdón, alcohol, deudas y todo lo demás. Y están filtrados a través del sistema de valores de Proverbios del 1 al 9. Ahora, estos proverbios son bastante cortos y fáciles de memorizar. Y, de hecho, esta sección del libro se supone que sea una obra de referencia a la que regreses una y otra vez a través de los años, lo cual hace que surjan algunos temas importantes para aprender sobre cómo leer estos proverbios. Primeramente, los proverbios son por naturaleza acerca de las probabilidades. Si temes al Señor y tomas buenas y sabias decisiones, es probable que te vaya bien. Y si no temes al Señor, eres necio, probablemente no te vaya bien. Ahora, todo esto es cierto muchas veces, pero no siempre, lo que nos lleva al siguiente punto. Los proverbios no son promesas, no son una fórmula para el éxito. Algunos proverbios, por ejemplo, el temor del Señor multiplica los días, pero los años de los impíos serán acortados. O instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Así que temer al Señor y ser una persona moral muy probablemente te llevará a tener una mejor y más larga vida, y criar a tus hijos en un hogar estable y amoroso los encaminará bien, pero no hay garantías. Muchas cosas en el mundo pueden ir, y de hecho, van mal. Así que, finalmente, los proverbios por naturaleza se enfocan en la regla general, no en las excepciones, que son muchas, y los libros de sabiduría no ignoran eso. Las excepciones son sobre lo que tratan los otros libros de sabiduría, Job y Eclesiastés. Y en conjunto, estos libros reconocen que la vida es demasiado compleja para fórmulas simples, y por ello necesitamos todos los libros de sabiduría para poder tener una perspectiva más amplia. Esto nos lleva a la sección final del libro, dos grandes colecciones de poemas. Primero, tenemos los poemas de un hombre llamado Agur, que comienza reconociendo su propia ignorancia e insensatez y su gran necesidad de la sabiduría de Dios. Y luego, Agur descubre que la sabiduría divina le ha sido dada en las Escrituras, las cuales le enseñan cómo vivir bien. Así que Agur se nos presenta como un lector modelo del libro de Proverbios, alguien que siempre está abierto a escuchar la sabiduría de Dios por medio de las Escrituras. Los poemas finales están conectados a un hombre llamado Lemuel, quien es un rey no israelita, y él transmite la sabiduría que le fue dada por su madre. Es una guía para ser un líder sabio y justo. Y luego, el poema final es un acróstico o un poema alfabético en el que cada línea comienza con una nueva letra del alfabeto hebreo. Y el poema entero es la mujer de carácter noble. Describe a una mujer que vive de acuerdo a la sabiduría de los proverbios y se erige como modelo de alguien que aplica la sabiduría de Dios. Y luego lo traduce en decisiones prácticas de la vida diaria, en el trabajo, en casa, en su familia y en su comunidad. Así que el libro inició con las palabras de un padre a un hijo acerca de escuchar a la señora Sabiduría. Y ahora el libro termina ofreciendo las palabras de una madre a su hijo acerca de la mujer que vive sabiamente. El libro de Proverbios es para toda persona en cualquier temporada de la vida. Es una guía para vivir bien y con sabiduría en el mundo bueno de Dios. Y de eso trata el libro de Proverbios. No te pierdas la entrevista destacada de la semana en nuestro canal de YouTube. Nuestro invitado, un líder de la Iglesia Puerto de Paz, compartirá su sabiduría y visión desde una perspectiva cristiana.
Prepárate para profundizar estos temas claves de interés general. No te pierdas esta oportunidad de enriquecer tu conocimiento y expandir tu comprensión. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte estas valiosas entrevistas cada semana. Te esperamos en nuestro próximo video de entrevistas destacadas de la semana. Dirige Rodolfo Vargas. Un encuentro con Jesús presenta Panorama Cristiano de Noticias. Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber. Estamos con la información más destacada del día, comprometidos con la verdad. Esto es Panorama Cristiano de Noticias. Cada vez estamos más cerca de que el mundo acabe. Desastres, guerras y pandemias se repiten en los titulares una y otra vez. Lo cierto es que ya todo estaba escrito y así va a suceder. Pero también Dios tiene un plan escrito para ti y quiere revelarte una verdad que salvará tu destino. La verdad de Jesucristo. Conoce cómo la verdad de Jesús puede cambiar tu vida. Bueno, habiendo escuchado, ¿no?, y viendo el relato del libro de Proverbios, que es un libro realmente un consejos de vida para todo momento, para vivir una vida realmente buena, decía, ¿no?, el locutor. Qué hermoso trabajo que realiza en esta organización Bible Project de Estados Unidos. De todos los libros, ¿no? Ya habíamos visto el año pasado en la otra edición, habíamos visto ya los 66 libros. Ahora estamos nuevamente, ¿no?, tomando. Y no solamente eso, sino estamos viendo en el sector de Conociendo la Biblia, estamos viendo otras acerca de las doctrinas, ¿no?, de los libros, de las parábolas, todas que también son el trabajo de esta organización. Agradecemos a Dios, hermanos queridos, por el día de hoy, porque la verdad que tuvimos mucho material que fue de bendición para nuestra vida. Y la verdad que yo me siento muy feliz, me siento muy agradecido a Dios por lo que hoy Dios me habló, a mi vida habló, para poder seguir adelante en este trabajo que me ha encomendado, ¿no?, de difundir la palabra hasta lo último de la tierra. Gracias a Dios que podemos hacerlo de esta manera. También estamos preparando ya la próxima entrevista, que estaremos hablando de otro tema importante. Vamos a hablar con la misma entrevistada de la anterior vez, ¿no?, que también me pareció que ella como mujer y como copastora tiene este tema ya bien visto. Es acerca del aborto. Así que vamos a ver también ese tema que preocupa mucho, ya que en varias partes del mundo está subiendo el índice de abortos de chicos, ¿verdad?, de niños, de seres humanos. Esto es también muy grave, hermano. Y esto, Dios, la verdad que, no sé, ¿no?, el juicio de Dios va a ser tremendo, es inminente lo que viene a esta tierra. Bueno, hermanos, agradecemos a Dios por todo. Yo creo que usted esta tarde ha debido recibir la palabra de Dios, la bendición para su vida, la fortaleza, el camino, la verdad, la vida, y que pueda seguir transitando en este camino que un día Dios ha salido a nuestro encuentro. Y le dijimos: sí, Señor, te acepto como el Señor y Señor de mi vida. Y también usted que no cree, que no ha aceptado a Cristo en su corazón, esta es una oportunidad para que usted entregue su vida al Señor. A partir de hoy, su vida será otra cosa, ¿no? O sea, habrá un antes y un después. Así que agradecemos a Dios por este tiempo. Pedimos a Dios que nos permita continuar esta carrera que tenemos por delante, ¿verdad? Los espero en el próximo programa de Un Encuentro con Jesús, que se difunde los días jueves, ¿no? Ayer la verdad que no pude estar, pero hoy viernes
lo vamos a subir el video para que usted pueda recibir este video en su hogar, en su casa. Y los días domingos tenemos el estudio bíblico. Estamos con el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8 tenemos. Estos estudios estudiamos versículo por versículo y acompañamos también con algunos fragmentos de la película para que uno pueda más o menos tener más idea, ¿no?, de todo lo que ha acontecido en aquel tiempo. Luego tenemos el día lunes, no se olvide el día lunes, el panorama cristiano de noticias. Ese es un programa que realmente nos informamos, ¿no?, todo el acontecer del pueblo de Dios a través del mundo. Así que también no se olvide. Y durante la semana tenemos las reflexiones cortas, Tu palabra es verdad, reflexiones cortas que también hemos subido a Spotify, para que ahí pueda uno, como un podcast, usted pueda encontrar y pueda deleitarse mientras va trabajando, va conduciendo el coche, escuchando esa música, ¿no? Y también tenemos nuestra radio que está por internet, esta radio, y cuando publicamos el link en Facebook, ahí le doy el link para que usted pueda conectarse a la radio. Y la página web que tenemos también, nuestra página también, todos los contactos tenemos ahí debajo del video tenemos todos los contactos. Así que usted puede cliquear el link y puede entrar a cada una de las páginas que le estoy queriendo compartir. Y no se olvide, suscríbase porque cuando usted se suscribe, se hace parte de la Gran Comisión. O sea, seguimos predicando el Evangelio, ¿no?, hasta lo último de la tierra, lo que nos mandó el Señor. Y comparta con sus amigos, con sus familiares, porque si usted comparte, sube a su perfil, muchas otras personas van a llegar al conocimiento, a la verdad y la vida, a conocer a este Jesús tan maravilloso que un día salió a mi encuentro y a tu encuentro, ¿verdad? Así que Dios te bendiga, que en este día ha sido un día de mucha bendición para tu vida. Para mi vida, personalmente, yo ya termino lleno el día. Así que Dios te bendiga y será hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de Todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina, con temas de actualidad, noticias cristianas y, lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.